Yo solo era un simple conserje en los estudios de Nickelodeon en Orlando. Si me preguntas cómo empezó esta colección, no fue por una conspiración oscura ni por buscar algo macabro. Comenzó por curiosidad y por pura suerte. Recuerdo perfectamente la primera vez que ocurrió. Me pidieron que vaciara una oficina de producción y me deshiciera de una caja de cartón retorcida, atestada de carpetas, storyboards impresos y guiones viejos. Entre todo ese montón de papel, tomé un guión cualquiera y, sin pensarlo mucho, lo metí al fondo de mi mochila antes de marcar la salida. Quería leerlo en casa. Para ser sincero, esa primera lectura no tenía nada de extravagante ni de misterioso. No era como esas historias y creepypastas modernas que andan por internet, llenas de apariciones imposibles, sangre exagerada o cosas totalmente fuera de lugar. Simplemente era un borrador de un episodio descartado. Una trama sosa que la cadena decidió no animar porque no tenía nada interesante que mostrar. Un pedazo de papel sin valor comercial. Esa noche no pude dormir bien. Pasé las horas con el corazón en la garganta, pensando en las consecuencias legales. Me imaginaba a la policía esperándome en la entrada al día siguiente. Pensaba en demandas, en despidos o en terminar en la cárcel por haberme robado propiedad intelectual de la empresa. Sentía el peso de la paranoia encima. Pero al volver al trabajo al día siguiente, la realidad me dio un golpe de agua fría. No pasó absolutamente nada. A nadie le importó. En un estudio que manejaba millones de dólares al año, a nadie le importaba que un simple conserje se llevara un montón de papel viejo destinado al incinerador. Ahí fue cuando entendí que para ellos yo era totalmente invisible, y los archivos que mandaban a la basura, también. Decidí pedir el turno nocturno de forma voluntaria. Era un turno que nadie quería, pero que me servía a la perfección. De 11 p.m. a 7 a.m. las instalaciones quedaban completamente desiertas. Me hice muy amigo de los guardias de seguridad de la caseta. Compartíamos café en las madrugadas y jamás sospecharon de las cajas pesadas que subía a mi carrito de limpieza. Pero el verdadero punto de quiebre ocurrió a finales de 2004, cuando la directiva anunció el cierre definitivo del complejo de Florida para migrar las operaciones a California. La empresa nos recontrató a un grupo muy reducido del personal de mantenimiento para empaquetar lo valioso y limpiar las bodegas. La orden del supervisor fue clara. Todo lo que no esté en la lista de mudanza es chatarra y papelería muerta. Tienen autorización de tirar, quemar o llevarse lo que quieran con tal de vaciar los galpones. Incluso pedí permiso para llevarme varios monitores industriales CRT Sony Trinitron y caseteras Betacam SP viejas con la excusa de desarmarlas en mi casa para sacarle el cobre y la chatarra. Los ejecutivos se rieron y me firmaron los pases de salida sin mirar, felices de ahorrarse el flete de limpieza. Con los años, los propios editores nocturnos que esperaban los renders me habían enseñado con paciencia a operar esos equipos, calibrar el tracking de las cintas y reparar los rodillos. Hoy, en el sótano de mi casa, tengo montado un archivo privado con monitores funcionales y consolas de época. No soy un espía ni un hacker. Solo soy el hombre que recogió lo que la televisión infantil prefirió olvidar, y esta noche voy a mostrarte algunos de los finales y archivos que nadie imaginó que existían. Archivos clasificados. Las reliquias del sótano 1. Bob Esponja. La película, el final alternativo descartado. ¿Te acuerdas del final de la primera película de Bob Esponja, donde él y Patricio se secan en la tienda de recuerdos de fondo de bikini y milagrosamente se salvan gracias a sus lágrimas y al deshumidificador? Pues en este borrador de storyboard el destino era muy diferente. En este final alternativo, la secuencia de deshidratación es más lenta, tortuosa y melancólica. Mientras el calor de la lámpara los consume, la pantalla muestra breves flashbacks de la infancia de ambos. El momento exacto en que se conocieron y los recuerdos de todas sus aventuras. Los dos amigos inseparables mueren cantando a susurros "Soy un cacahuate". La última viñeta del storyboard muestra a Bob Esponja y a Patricio secos, inmóviles, colocados sobre el mostrador de la tienda como simples figuritas de recuerdo a la venta. No había salvación milagrosa. En verdad Nickelodeon llegó a considerar este final para los cines, pero tras la lectura del guión por parte de los actores de doblaje y el equipo técnico, quienes terminaron entre lágrimas, la directiva entendió que esto habría traumatizado a toda una generación. Además, dejaba un final desolador para el resto de la serie. Con Bob y Patricio muertos, Calamardo y Don Cangrejo quedaban eternamente a merced de Plankton. 2. Rugrats.
La película, El Bosque Infinito, otro de los finales alternativos más trágicos en mi posesión, pertenece a la primera película de los Rugrats, en la escena donde los bebés se pierden en el bosque a bordo del Reptar móvil. En la versión transmitida, la familia finalmente los rescata en medio de la tormenta. Sin embargo, el storyboard original muestra a los bebés entrando en una crisis de pánico colectiva al darse cuenta de que no pueden salir de la espesura. La secuencia final no incluye el reencuentro con sus padres. La toma de la cámara se va alejando lentamente entre los árboles, mostrando únicamente el Reptar móvil abandonado bajo la lluvia, mientras el llanto de los bebés se apaga en la lejanía, dejando su destino a la libre interpretación del espectador. 3. Ren y Stimpy, episodio perdido. Noche de películas, pero no todo en mi almacén son finales alternativos. También conservo episodios prohibidos que jamás llegaron a la parrilla de programación por tocar temas delicados. Uno de los más desconcertantes pertenece a la serie Ren y Stimpy, titulado Noche de películas. El capítulo comienza con ambos personajes aburridos en su sala. Ren sugiere ver una película para pasar el tiempo, pero la televisión de la casa está descompuesta. Tras una rabieta de Ren, Stimpy le propone pedirle prestado el televisor a un anciano que vive al final de la calle. Al llegar, Ren entra a la casa del vecino sin pedir permiso, mientras Stimpy revisa una pila de cintas VHS sin etiqueta. Stimpy coloca una de las cintas en el reproductor esperando ver una caricatura, pero lo que aparece en pantalla es metraje real y no animado. Grabaciones crudas de la guerra de Vietnam, mostrando soldados heridos y explosiones de bombardeos. Fiel a su carácter grotesco, Ren se pasa la escena riendo y aplaudiendo, mientras Stimpy observa asustado, sin comprender la gravedad del asunto. El episodio concluye cuando el anciano, resultando ser un veterano de guerra traumatizado por la cinta, entra a la sala armado, persiguiendo a Ren y Stimpy a disparos por todo el vecindario mientras los dos huyen aterrorizados. Jamás entendí de dónde sacó el equipo de animación ese metraje real para la cinta, y es muy probable que esa duda me acompañe siempre. Este capítulo forma parte de 5 episodios prohibidos. Afortunadamente conservo este y el que todos conocen como La vida apesta, pero lamentablemente no pude encontrar los otros 3 episodios. Esos 3, lamentablemente, están perdidos para siempre. 4. iCarly, el concepto animado original y proyectos enlatados entre las carpetas de desarrollo visual. También descubrí que producciones en vivo como iCarly estuvieron a punto de ser concebidas de forma radicalmente distinta. En mi archivo conservo los primeros bocetos de preproducción de 2006, donde la serie no era un programa live action con actores reales, sino una serie de animación tradicional. Los dibujos muestran versiones caricaturizadas de los personajes en un formato completamente ilustrado. Incluso encontré notas tempranas e ideas sobre nuevas series, como una llamada Invasor Zim y otra que trataría sobre un chico que se transforma en fantasma. En aquel momento, esas 2 propuestas figuraban como proyectos cancelados que no podían realizarse por limitaciones técnicas, siendo ideas de diseño conceptual que la cadena dejó en pausa antes de inclinarse por el formato que todos conocemos. El último turno, estas y muchas otras historias son las que construyeron, tras bambalinas, la infancia de millones de personas. Hoy me encuentro guardando las últimas carpetas en las repisas de mi sótano. Mañana es mi último día de trabajo antes de mi retiro oficial, y me toca capacitar al nuevo conserje que ocupará mi lugar en las instalaciones. Quién sabe, tal vez él también aprenda a mirar con atención en el fondo de los contenedores de basura, y quizás, dentro de unos años, sea él quien continúe esta colección de todo lo que la televisión prefirió ocultar.